Muchos puntos convergen en un tema tan importante como el que estaremos abordando hoy. Nuestra economía entera se vio afectada por el paro generalizado de los camioneros. Y es que nuestro país, mediterráneo, sin red de trenes o de puertos marítimos, depende de camiones para movilizar toda la producción. Esto supone un desafío a la competitividad, es decir, al buen precio con el que se pueda ubicar los productos en el mercado nacional e internacional. El mercado interno se vio afectado con productos que tuvieron millonarias pérdidas y clientes que ya no encuentran algunos suministros. Esto surge y urge también a que los gobernantes lideren transformaciones en el sector de transporte y logística que puedan tener en cuenta las necesidades de todos los sectores y teniendo al desarrollo del país como prioridad. Otro de los temas que se hizo presente por la fuerza propia son los métodos de presión que se han intensificado en estos últimos días y que llegan a tener desenlaces violentos con cortes de ruta afectando a terceros. La presencia de algunos líderes con dudosos antecedentes y conexiones y la inoperancia de la Policía Nacional para resguardar la seguridad de las personas. En este programa especial de acuciante actualidad, contamos con la presencia de protagonistas y portavoces de varios sectores para conversar y conocer a mayor profundidad las implicancias de esta crisis en desarrollo. El gremio de camioneros continúa con el paro y todavía no se ve una solución a este problema. Mientras tanto, sectores productivos ya han acumulado millonarias pérdidas. La distribución de suministros está en juego y los cortes de rutas e incidentes agravan la situación general. Distintos puntos convergen en medio de esta discusión. Está por un lado el tema de fondo referente al estado de la flota, la estacionalidad de la cosecha de la soja que demanda el 28% del servicio de carga y que en épocas de baja rutinariamente moviliza a los camioneros. Esta presión por parte del sector transporte tiene en marcha un proyecto de ley de flete que busca establecer un precio mínimo por el servicio que brindan. Una ley polémica, ya que incurre en la riesgosa conducta de buscar establecer precios por medio de una ley, una medida que abogados califican como inconstitucional y economistas califican como contraproducente. Los camioneros, por su parte, solo van a levantar el paro si se aprueba la ley. Actualmente, piden un precio mínimo de 400 guaraníes por tonelada kilómetro, mientras que los empresarios ofrecen 250 guaraníes por tonelada kilómetro. Mencionan que el precio se calcula sobre el costo de combustible, cubiertas, aceites y otros costos. Por lo tanto, solicitan que a través de la ley de fletes una comisión técnica sea la que fije los precios mínimos del flete en el mercado. El ingeniero Roberto Salinas, en un estudio que realizó en el año 2019, señala que muchos camiones que participan en el mercado son camiones ya antiguos, obsoletos, de alto consumo, que tienen un alto costo de funcionamiento y por lo tanto ya no son competitivos. Se estima un sobrecosto del 50% de la explotación del servicio a causa de lo mencionado. El informe también rescata que conforme a los datos de encuesta permanente de hogares, hasta el año 2018 se estimaban unos 110.884 trabajadores existentes en el sector, lo que equivale a un 4,2% del total de trabajadores ocupados en el país. Aborda además la alta tasa de informalidad laboral estimada en un 60%, es decir, ocupados sin seguro social ni RUC, que en los últimos días también fue confirmado por la Secretaría de Tributación. Es la DINATRAN la que debe encargarse de controlar y regular el estado de los camiones. Sin embargo, camiones en malas condiciones, entre 15 a 20 años de uso, siguen operando en las rutas. Por otro lado, también ganaron protagonismo los nuevos métodos de presión. Los métodos piqueteros, con cortes de rutas, asambleas, burlas, retenciones de camiones y amedrentamientos a conductores que no se pliegan a la medida. Además, circulan videos de permanentes conflictos con la policía. A todo esto se va conociendo el perfil de algunos líderes de la movilización, que tienen oscuros antecedentes, y otros líderes ligados a sectores políticos que buscan sacar un rédito con la medida. Muchos de estos temas ameritan una aclaración. Si bien todo esto no forma parte de la ley de fletes, sí es un tema importante, ya que el derecho de terceros se ve afectado. Y en situaciones como estas, permitir que se imponga la ley del más fuerte y la victoria de la prepotencia por sobre la razón es algo que como ciudadanos no podemos aceptar. Por eso, esta noche en Tierra de Nadie preparamos un programa especial que pueda cubrir todas las aristas y conversar con todas las partes.
Bueno, y este es nuestro tema en esta edición especial, en la nueva temporada de Tierra de Nadie. ¿Cómo estás, Rosana Escobar? Muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a toda la teleaudiencia de Tierra de Nadie. Otra semana intensa en nuestro país, esta vez a raíz de la huelga de los camioneros. Descontrol, informalidad y sobrecostos son los temas de trasfondo que vamos a tratar en esta noche, otra edición especial, nuevo formato de Tierra de Nadie. Bueno, y así como bien decís, queremos ir un poco al fondo de la cuestión, cuál es el origen de este problema y también cuál es una posible solución ante este inconveniente que ya se viene dando desde hace varios días. Vamos a tener representantes de todos los sectores y en este primer bloque queremos presentar a dos invitados que son sumamente importantes para explicar las cuestiones técnicas y jurídicas, Rosana. Principalmente, ¿verdad? Está con nosotros esta noche el ingeniero Roberto Salinas. Él es experto en logística, ha hecho estudios extraordinarios realmente. El plan maestro de transporte también es un mérito suyo, así es que conoce muy bien la situación y nos va a dar una radiografía, digo bien, del sector. Y también está con nosotros el doctor Juan José Vidal, director de la DINATRAN. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estamos? Ingeniero Salinas, ¿cómo está viendo usted este problema? Hablando de la cuestión de fondo, ¿qué es lo que está pasando y por qué se da esta protesta por parte de camioneros y también el análisis que se está dando en el Congreso Nacional? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de la cuestión logística de los camioneros? Bueno, antes que nada, buenas noches, Rosana, Gustavo, doctor Vidal. Este es un tema recurrente, un tema de mucho tiempo. Es un tema que se debe básicamente a la estructura de la economía del país, porque es un país que depende mucho del factor de transporte de la soja. La soja es un producto que tiene aproximadamente unos 8,5 millones de toneladas de producción al año, coste que llegamos a 10, creo que hace un par de años, ahora decreció. Y todo ese volumen tiene que moverse de los silos a los puertos o a los lugares, digamos, de frontera, en camiones, ya que, como dijiste en la introducción, no tenemos trenes, inclusive ni se puede usar bitrenes, que son camiones más grandes, que justamente se fabricaron para solucionar un problema de transporte a nivel de red vial. ¿Y qué pasa? Es un producto entonces de mucho peso dentro de la economía, unos 8,5 a 9 millones de toneladas, y que ocupa un 28% del transporte sobre la red vial, ¿verdad? El que le sigue, para que tengan una idea, es el combustible con un 8-9%. O sea, ya se dan cuenta la gran diferencia que hay. Y el otro tema es que es muy estacional. O sea que en 3, 4, 5 meses hay que desalijar eso, hay que movilizar esas 8 millones y medio de toneladas. Entonces se necesita una gran bodega, ¿verdad? Una gran capacidad en corto tiempo. Y ahí es en donde últimamente se ha visto que esa demanda estacional intensa generó, digamos, una incorporación de camiones, y muchos de ellos son camiones usados que vienen de Europa, ¿verdad? Con altos costos. Entonces eso lo que hace es distorsiona un poco la eficiencia. Y por otro lado hay una serie de problemas, ¿verdad? Como es muy estacional, hay una gran informalidad en el sector. Hicimos un estudio hace un par de años en donde aproximadamente 110.000 a 112.000 personas trabajan en el sector transporte, de los cuales 60% son informales. Quiere decir que no ganan salario mínimo, no pagan, digamos, IPS, ¿verdad? No están en IPS, no tributan. Y eso es porque es muy cíclico y muy estacional la demanda, entonces no puede ser, digamos, un servicio permanente. Y ahí en ese tiempo, esa bodega, yo estimo que aproximadamente entre unos 15 a 20 mil camiones son los que sirven a ese volumen en ese periodo. Y la mayoría de esos choferes son informales. Son choferes que trabajan, digamos, de choferes en la zafra y después tienen otras actividades durante el año. Esto se ve bien en la encuesta integrada de hogares, inclusive. Y esto es lo que hay que atacar, esa informalidad, ¿verdad? Y por otro lado también la estructura de la organización, digamos, de la oferta. Existen unos intermediarios que se llaman transportadores, o algunos le llaman también empresas de maletín, porque son los que negocian con los grandes productores y son los que después contratan a estos cuentapropistas
o a estos dueños particulares de camiones, y ahí es en donde también hay, digamos, un problema, porque no son los choferes los que negocian el precio con los productores. Ahí existe una intermediación. Y siempre esto se discutió a nivel público. Es más, la Dinatran, por ejemplo, hace un tiempo ya, me acuerdo que está gestionando y analizando el costo promedio de ese transporte. Inclusive hay estudios que en el año 2018 muestran que, para que tengan una idea, un camión de gran porte sobre asfalto, porque también se saca el costo sobre empedrado y sobre tierra, estaba por el orden de los 11.500 guaraníes el kilómetro, ¿verdad? Eso ya era cerca de unos 1.6, 1.7 dólares el costo del transporte, ¿verdad? Y siempre determina anualmente eso. Y se saca inclusive un decreto que los camioneros en varios años han exigido para que el gobierno determine, digamos, una referencia. Y eso es un precio referencial en el cual se basan para fijar el precio de inicio de zafra, pero después baja otra vez ese precio cuando comienza a disminuir el volumen y queda en esa oferta, digamos, de camiones, y ahí es donde se crea el problema. ¿Sería un precio de fantasía entonces, claro, ingeniero? Es un precio referencial, pero de fantasía, porque al final, como esa oferta es grande, la oferta de camiones, de 15, 20 mil camiones, comienza muy intenso y después baja esa producción y ahí quedan los camiones y eso es lo que, digamos, disminuye el precio. Y otro problema que existe también es el tema de las ineficiencias que hay en silos y en puertos. Los camioneros, por ejemplo, tienen mucha queja de que la balanza del silo es diferente a la balanza del puerto, entonces siempre hay diferencias y se le culpa de mermas y ahí existe todo un descuento que hay a los camioneros. O sea, es un problema, digamos, estructural que tiene que tratarse con una regulación fuerte. O sea, hay mucha corrupción, eso no lo digo yo, lo dicen estudios, en la habilitación de los camiones y en el control de peso también, ¿verdad? Porque cuando yo tengo problemas de costo, trato de llevar más peso y eso rompe rutas y ahí existe todo un problema también de mantenimiento vial. Entonces, esto ya desde hace años el gobierno tiene en sus manos las herramientas y la solución, pero no se implementa por ABC de motivo y cada vez crece. Tal es el caso que llegamos a este momento en donde hay una crisis, ¿verdad? Hay una crisis de este tamaño. Yo nunca he visto que se llegó hasta exigir una ley ahora. Y eso se debe a un gobierno débil que tiene un problema de regulación y de control, ¿verdad? Y a agentes de la economía que no se ponen de acuerdo. Y más todavía es un caldo cultivo porque existe una población muy grande que está trabajando informalmente. ¿Cuál debería ser el parámetro, ingeniero, para regular estas habilitaciones para los camiones? Bueno, la Dinatran tiene exigencias. Están los controles de habilitación de vehículos, que es el que yo y vos llevamos muchas veces en nuestro vehículo, los camiones también van ahí, pero si son estrictos, los camiones tienen que gastar mucho para ponerse, para adecuarse. Entonces muchos ni inclusive van a revisarse, sino que se habilitan directamente. Eso se sabe, entonces genera, digamos, una gran cantidad de camiones en no muy buen estado, que si se le controla y se le exige en ruta, paran. Y en ruta también muchas coimas, ¿verdad? Hay muchas coimas en términos de que el camión va no cumpliendo ciertas normas, entonces va coimeando. Eso en toda la región pasa, pero también en Paraguay. Entonces eso genera, digamos, una informalidad en la calidad. Lo que hace es que tenés una flota degradada. Y por otro lado, nadie controla si ese conductor tiene IPS o si ese conductor está con un contrato o si ese conductor paga cargas sociales, nadie. Avisa negro. Entonces, ¿qué pasa? Si uno controla la parte laboral y la parte técnica, el sistema se va a ir regulando en un sistema de calidad, entonces las tarifas van a ser más reales, digamos. Para que tengan una idea, en la región, ese precio que dijiste que se paga acá es de 250 guaraníes, es aproximadamente 0,36 dólares, 0,036 dólares, ¿verdad? Y se quiere llevar a 400, cerca de 0,06, 0,065. En la región argentina está pagando 0,07 dólares por tonelada kilómetro, ¿verdad? Y es otro tema también. Argentina o Brasil o Chile tienen un recorrido de camiones de cerca de 200.000 kilómetros año. En Paraguay, porque la red es corta también, hay una gran ineficiencia porque, digamos, hacen muchos recorridos muy cortos y eso aumenta los costos. Entonces, para que tengan una idea,
Argentina 0.07, Brasil 0.05, 0.06, acá estamos en 0.035, ¿verdad? Y Uruguay el que paga mayor flete con 0.15 o 14 dólares por tonelada kilómetro y tiene una flota, digamos, nueva. Entonces, hay problemas que se tienen que solucionar con una buena regulación, buenos controles y buen sistema también de regulación laboral, ¿verdad? Sobre y estos aparte tres todo el puntos, control. si me permite, ingeniero, quiero preguntar al doctor Juan José Vidal, como director de Dinatran, ¿cómo estamos con los controles, doctor, para que esto se pueda autorregular, hasta diría de forma democrática en este tiempo, ¿verdad? ¿Qué tal? Antes que nada, buenas noches. Bueno, el problema básicamente acá es el sistema de transporte, como bien lo explicó el ingeniero. O sea, hay una agroexportadora, hay una intermediadora y están los camioneros. Nosotros como Dirección Nacional de Transporte, con la legislación que teníamos solamente nos permite controlar el camión, ni siquiera la carga que lleva. Nosotros no podemos, nuestros fiscalizadores en ruta no se pueden ni siquiera subir a mirar qué está llevando el camión. Ahora con el decreto que salió nos da la posibilidad de controlar todo el sistema, controlar a las intermediadoras, sacar una carta de porte donde tiene que estar plasmado el precio, o sea, la carga que lleva, de dónde sale, a dónde va a llegar, cuánto cobra el camionero, cuánto es el porcentaje de la intermediadora, y esto va a traer la formalización del sector, que si bien lo dijo el ingeniero y estoy totalmente de acuerdo con él, es un sector muy informal, va a traer la formalización y la transparencia de todos estos, y los controles ahora los vamos a poder hacer más estrictamente, ¿verdad? Porque nuestros controles simplemente se basaban en los camiones, nada más que en eso. Pero el ingeniero hablaba también, doctor Vidal, de una antigüedad de 15 a 20 años. De hecho, así están en los estudios también publicados en diferentes páginas institucionales del Estado, valga la redundancia. ¿Qué controles venían haciendo ustedes? O sea, hoy el camionero, hablando en términos populares, ¿qué desafío va a tener como para salir a la ruta y seguir explotando el servicio? Bueno, la inspección de los camiones está tercerizado a los talleres de inspección técnica vehicular. Son ellos quienes aprueban esa inspección para que nosotros expidamos la habilitación. La ley no habla de una antigüedad como sí lo hace en transporte de pasajeros, donde los colectivos no pueden ser mayores a 25 años. En transporte de carga no existe una edad de los camiones. Eso es lo que justamente él hablaba, si no me equivoco, ingeniero Salinas. Eso es lo que sube los costos precisamente de estos vehículos y es lo que genera esa diferencia en épocas de baja cosecha, ¿verdad? Claro, un vehículo antiguo es un vehículo más caro. Eso es normal, ¿verdad? Pues se va desgastando y va cambiando. Entonces, ese costo alto, más encima las cargas sociales, laborales, hace que tenga una tarifa real alta, una tarifa técnica, vamos a llamarle alta. Pero como existe una gran oferta y una gran desorganización en las relaciones, en las relaciones de negocio entre los agroexportadores, los intermediarios y los camioneros, entonces ese precio siempre va abajo del real. Y el tema es que en todas partes mejorando, digamos, la calidad de la flota, hay menos consumo, menos contaminación, más eficiencia, menos mermas. Hay una serie de ventajas de tener una flota de menor edad, ¿verdad? Si bien, como dice el doctor Vidal, no está regulado, no está limitado la edad, con unas buenas regulaciones, o sea, con un buen control, ¿verdad? Eso exige, digamos, mayores costos para adecuar el camión, entonces automáticamente no entra en el mercado. Sale por justamente un control estricto, cosa que hoy no se está haciendo. Lamentablemente se nos fue el tiempo, ingeniero. Pues yo le quiero hacer una consulta al doctor Vidal en relación a esta solución o una posible solución a este problema, que no sea una regulación por ley que por ahí puede generar algún inconveniente. ¿Cómo podemos mejorar y no continuar con esta situación que afecta tanto a los agroexportadores y a la gente que tiene que mover sus productos como a los camioneros? Yo estoy muy esperanzado que con el decreto que salió y el comité técnico que se creó se pueda solucionar este problema. Primero porque va a haber la regulación del costo mínimo del flete, que eso hoy no existe, porque si bien la Dinatran lo tiene publicado en su página web,
ese costo es simplemente referencial, no era un costo exigible. Ahora el costo mínimo va a ser un costo, o sea, el costo que salga del comité va a ser un costo exigible. Y por otro lado, el decreto obliga a la Dirección Nacional de Transporte a crear el registro de las intermediadoras, que bien como dijo el ingeniero, son muchas empresas de maletín. Ahora se van a tener que regularizar, van a tener que entrar en un registro de intermediadoras en la INATRAN, y con el documento que es la carta de porte, el sistema va a ser regularizado y transparentado. Bueno, les agradecemos por el tiempo, por traernos estos datos también en esta noche. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tenemos que ir a la pausa, Rosana, y en el próximo bloque vamos a tener invitados que nos estarán hablando acerca de la problemática en el campo en sí, de batalla prácticamente esta semana. Del impacto de todo este desastre generado hace unas semanas. Pausa.